Bueno, Dios les bendiga de forma muy especial y muy maravillosa. Me encuentro en el Cerro El Picacho. Estoy desde aquí en un propósito especial de parte del Todopoderoso. Debemos recordar a través de las Sagradas Escrituras, a través de la Palabra de Dios, que la historia de la humanidad se ha desarrollado en lugares estratégicos. Y uno de los lugares estratégicos son los lugares altos. La palabra de Dios enseña que cuando Dios ordenó a Noé que construyera un arca por causa de las aguas del diluvio, dice que cuando el diluvio terminó, las aguas al bajar, el arca quedó anclada sobre el monte de Arará. Es así como en las Escrituras encontramos que el arca por primera vez está sobre un monte llamado Arará. ¿Qué nos recuerda este monte? Dos cosas: el amor de Dios y el pecado del hombre. En segundo lugar, la Biblia nos menciona otro monte. ¿Cuál es el monte? La Biblia nos menciona el monte de Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo en obediencia a Dios. Cuando estaba a punto de sacrificarlo, la Biblia enseña que Dios habló a Abraham y le dijo: detente, porque ahora conozco que temes a Dios. Cuando Abraham volteó a ver tras sus espaldas, vio un carnero trabado en un zarzal por sus callos. Vino y lo tomó y lo sacrificó en lugar de su hijo. Por eso este monte se llama el monte de la provisión. Pero se me olvida mencionar otro. Cuando los ángeles llegaron a destruir a Sodoma y a Gomorra, le encomendaron a Lot subir al monte, escapar al monte. Lot objetó estas palabras y dijo que mejor iría a la ciudad de Zoar porque llegaría más rápido. También la palabra de Dios nos menciona otro monte de gran significado. ¿Cuál monte es ese? El monte del Sinaí. En el monte del Sinaí se desarrolló los 10 mandamientos que Moisés recibió para entregarlos al pueblo de Israel y darles moral y darles espiritualidad para conducirlos como una nación para Dios. En este monte se manifestó en plenitud la gloria de Dios, y bajo esa gloria estuvo Moisés 40 días y 40 noches. Antes de los israelitas entrar a tomar la tierra prometida, Dios les habló de que era necesario que establecieran 2 montes, un monte para la bendición y un monte para la maldición. Es raro, pero en toda la Biblia los montes han jugado un papel trascendente en el desarrollo espiritual de la humanidad. Cuando los reyes en el Antiguo Testamento se querían desviar de Dios, y aún la nación judía se quería desviar de Dios, lo primero que iban era a los lugares altos a adorar. Allí llevaban toda clase de ofrenda a los demonios. La palabra de Dios enseña que adoraban a los ejércitos del cielo. Hoy nosotros como iglesia hemos descuidado profundamente los lugares altos. He estado en el Cerro del Volador, en el Cerro del Nutibara, en el Cerro de Pan de Azúcar, he estado en el Cerro La Somadera, he estado acá en el Picacho, y me he dado cuenta que en todos estos lugares hay lugares de altares
para adorar en una forma errada supuestamente a Dios. Pero también hemos encontrado altares al infierno, altares a los demonios. Y como iglesia nosotros nos hemos descuidado. ¿Por qué? Porque el diablo es dado a imitar todo lo que viene de Dios. El diablo sabe que Dios se ha manifestado en los montes y se ha revelado al hombre desde los montes. El diablo sabe que Dios le dijo a Israel que estableciera un monte para la bendición y otro monte para la maldición. Pero sin duda un monte que no debemos dejar de mencionar es el monte del Carmelo, donde el profeta Elías, con la autoridad que Dios le dio, derrotó al culto falso, destruyó el culto a Baal y derrotó a los 450 profetas de Baal. Amados hermanos y amables oyentes, el profeta Elías destruyó la falsa adoración en aquel monte del Carmelo. Hoy he estado vigilando en todos estos lugares y he encontrado cómo sube la gente, se arrodilla frente a las estatuas que la Biblia dice tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, manos no palpan, pies no caminan, boca y no hablan. Sin embargo, la gente viene, se postra ante ellos y adora según su fe. Esos son símbolos que representan los lugares altos, los cuales en el Antiguo Testamento se edificaban para provocar la ira de Dios. Desde este lugar, los satanistas, los brujos, los hechiceros, los que le sirven al diablo, vienen a hacer sus ritos, a hacer sus oraciones para dedicarle la ciudad a Satanás. Y aún a nosotros, como pastores, vienen estos personajes y nos dedican las iglesias, dedican nuestros ministerios al infierno para llevarlos a la frialdad, a la división, a la destrucción y al pecado. ¿Por qué cree que hoy hay tantas iglesias que están divididas y otras a punto de dividirse? Porque en los lugares altos el diablo ha sabido hacer lo que a la iglesia le ha faltado hacer. El diablo ha puesto a sus emisarios, el diablo ha puesto a sus agentes ocultos y secretos en estos lugares para adorar, para servirle a los ejércitos del cielo y de esa manera maldecir la ciudad. Pero hay otro monte que no debemos dejar de mencionar y es el monte de Gólgota, el monte de los montes. Jesús murió en el cerro de Gólgota, amados hermanos y oyentes. Allí derramó Jesús la sangre para limpiar al mundo de todo pecado. Mientras Cristo moría en la cruz, allí estaba exhibiendo públicamente, aleluya, a los principados y a las potestades y triunfando sobre ellas en la cruz. Así que cuando el mundo pensaba que Cristo estaba derrotado en la cruz, era cuando Jesús nos estaba dando la victoria a usted y a mí. Cada gota de sangre que Cristo derramaba era una enfermedad que sanaba, un pecado que liberaba del hombre, y de esta manera la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hoy yo invito que nos podamos reunir a orar, a ayunar, a buscar a Dios en los montes. Vamos a bendecir esta ciudad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos esta ciudad para honra y gloria de su santo nombre. A los 4 puntos cardinales declaramos la majestad de Jesús, el poder del Espíritu Santo para toda la ciudad de Medellín. Que las cadenas de idolatría, las cadenas de hechicería, las cadenas de maldición, las cadenas de enfermedad, las cadenas de ceguera espiritual sean quebrantadas en el nombre poderoso de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo, que tiene todo poder, sea quitando las vendas espirituales de las mentes, las voluntades y las emociones del hombre. Padre, en el nombre de Jesús, desatamos las iglesias, desatamos, Señor,
a los pastores, a los ministros, de todo espíritu contrario a la voluntad de Dios. Que la paz de Jesús sea gobernando nuestras vidas en este año 2017. Que Dios les bendiga.